En el año 1823, Estados Unidos no declaró una guerra, declaró una idea que dividió este continente en zonas de influencia. La llamaron Doctrina Monroe. Durante 2 siglos no hizo ruido, no necesitó firmas, ni votos, ni ejércitos permanentes, pero decidió cómo podía influir en los gobiernos de la región y en las decisiones que afectaban a sus países vecinos. Y esto te involucra directamente a vos, porque explica decisiones que afectan a tu país y a tu región. ¿Estás listo para ver cómo la historia sigue moviendo los hilos hoy en día? En este video vas a ver algo que parece historia, pero que todavía influye en decisiones políticas que nos afectan hoy a vos y a tu país. Vamos a hablar de la doctrina Monroe, una idea de hace más de 200 años que no quedó únicamente en los libros. Desde entonces ha marcado la forma en que se toman decisiones importantes entre gobiernos en nuestra región, influyendo en alianzas, conflictos y la manera en que se definen prioridades políticas. Cada alianza, cada conflicto, cada decisión política pasó por ese filtro. Decisiones que moldearon la vida de millones, incluso la tuya y la de tu país. Hoy en día, esa misma lógica sigue vigente. Líderes modernos como Donald Trump la aplican a su manera, redefiniendo fronteras, fijando prioridades y usando herramientas diplomáticas y económicas para influir en decisiones claves. Esto no es solo historia. Lo que voy a mostrarte afecta decisiones que todavía moldean tu región. Y lo que vas a ver a continuación puede cambiar cómo entendés todo lo que sucede hoy en día. Para entender por qué algo que ocurrió hace más de 200 años sigue tocando nuestra realidad, tenemos que viajar al momento en el cual América Latina comenzaba a tomar forma. Países nuevos, fronteras inciertas y un continente bajo la mirada de potencias que no estaban dispuestas a dejar sus intereses de lado. Estados Unidos, recién consolidado, observaba con atención. No quería guerras abiertas, pero tampoco quedarse de brazos cruzados mientras otras potencias influían en sus vecinos. Fue entonces, en el año 1823, que James Monroe pronunció un discurso que muchos recuerdan por la célebre frase «América para los americanos». Pero detrás de esas palabras había algo más que un mensaje. Era una guía de acción, una forma de marcar territorio sin disparar un solo cañón. Advertía a Europa, establecía prioridades y de manera sutil definía una zona de influencia donde los Estados Unidos tendría la voz decisiva. Esta idea dejó de ser solo historia desde ese momento. Cada alianza, cada conflicto y cada decisión política en el continente comenzó a pasar por ese filtro. Y lo más sorprendente es que casi 2 siglos después, esa misma lógica sigue operando, aunque con otras herramientas y otros nombres. Desde finales del siglo XIX, la doctrina se aplicó de manera concreta. En Cuba, en 1898, Estados Unidos intervino durante la Guerra de Independencia contra España
consolidando influencia tras el Tratado de París. En Panamá, en el año 1903, apoyó la separación de Colombia para facilitar la construcción del Canal de Panamá, punto estratégico de comercio y defensa. Entre los años 1912 y 1933, tropas estadounidenses participaron en operaciones en Nicaragua buscando mantener estabilidad política en medio de conflictos internos. Durante la Guerra Fría, América Latina se convirtió en un tablero estratégico de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada movimiento político se analizaba bajo la lógica de comunismo versus capitalismo y cada gobierno evaluaba por su alienación ideológica. En Guatemala, en el año 1954, un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos derrocó al presidente Jacobo Arbenz, cuyo programa de reforma agraria afectaba intereses estadounidenses. En Cuba, desde 1959, la revolución de Fidel Castro alineó la isla con la Unión Soviética, provocando tensiones como la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y la crisis de los misiles en 1962. Entre 1970 y 1980, la doctrina se aplicó también a través de gobiernos militares en la región. Para Estados Unidos y sus aliados existía una preocupación real. La Unión Soviética buscaba expandir su influencia en América Latina, apoyando movimientos y partidos comunistas que promovían reformas sociales profundas, nacionalizaciones de recursos estratégicos y alianzas políticas con Moscú. Esto incluía organizaciones revolucionarias en países como Chile, la Argentina, Uruguay y Bolivia, que proponían cambios estructurales que podrían alterar el equilibrio del poder regional. Fue en ese contexto que surgió el denominado Plan Cóndor, una coordinación entre gobiernos militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia para compartir inteligencia y estrategias de seguridad. El objetivo era prevenir la expansión de influencias comunistas percibidas como una amenaza a la estabilidad política y económica de sus países. Estados Unidos colaboró ofreciendo asistencia logística, entrenamiento militar y apoyo económico dentro de su política de contención de la Unión Soviética y protección de intereses estratégicos en el continente. Entre los gobiernos, muchos de ellos bajo dictadura militar, apoyados o respaldados por los Estados Unidos, se incluyen el gobierno de Chile entre 1973 y 1990, en donde Pinochet asume tras el golpe a Allende. Allí los Estados Unidos dieron asesoramiento económico y estratégico. En la Argentina sucedió lo mismo entre 1976 y 1983. En Brasil entre 1964 y 1985. Lo mismo en Uruguay entre 1973 y 1985. Por su parte, Paraguay y Bolivia, también a través de dictaduras militares en las mismas décadas, coordinaron seguridad, represión a opositores a través de la asistencia logística y entrenamiento por parte de los Estados Unidos, dentro de la lógica de contención comunista. La doctrina Monroe también se aplicó mediante herramientas diplomáticas y económicas, sanciones, créditos condicionados y apoyo selectivo a gobiernos aliados
asegurando que las decisiones políticas y económicas fueran coherentes con los intereses estratégicos regionales. Y lo más importante, esta lógica todavía se aplica hoy, aunque con métodos distintos, continúa moldeando decisiones políticas, alianzas estratégicas y la manera en que se negocian intereses en América Latina. Hoy, esa influencia se ve en sanciones, aranceles, presiones económicas y diplomáticas, y en algunos casos, acciones militares. En su segundo mandato, Donald Trump empleó aranceles como herramienta estratégica. El 24 de marzo de 2025 firmó una orden ejecutiva que impuso un 25% de arancel a bienes importados de países que compren petróleo venezolano y aranceles adicionales sobre productos latinoamericanos según vínculos estratégicos. La presión contra Venezuela escaló durante todo el 2025 hasta que el 3 de enero del año 2026, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, en un hecho histórico que impactó a la región. Tras la captura, Delcy Rodríguez fue designada como presidente interina, generando debates sobre soberanía y estabilidad. Se intensificaron bloqueos, capturas de buques petroleros y advertencias de seguridad aérea en México, Colombia y otros países vecinos. La Casa Blanca también reforzó alianza con gobiernos afines como Argentina bajo la conducción de Javier Milei, mientras que Colombia, México, Brasil y Chile vivieron tensiones por políticas de seguridad y migración. Todo esto afectó la economía regional, exportaciones, tratados comerciales y la integración de bloques como el Mercosur se vieron condicionados. La doctrina Monroe no murió, solo cambió de forma. Aranceles, sanciones, bloqueos y presión diplomática son las herramientas modernas, pero la lógica de proteger intereses estratégicos en el hemisferio sigue intacta, conectando pasado y presente. Y ahora te pregunto, ¿quién realmente decide lo que sucede en tu país? ¿Somos dueños de nuestro destino o seguimos siendo parte de un tablero de poder mucho más grande? ¿Lo habías notado antes? ¿Ves la política de tus vecinos con los mismos ojos que antes? Lo importante aquí es que la historia sigue viva. Cada decisión del pasado resuena en nuestro presente. Si querés seguir entendiendo cómo se mueve el poder y cómo afecta a nuestra región, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. No te pierdas los próximos videos que iremos subiendo.